Hola jóvenes, muy buenas tardes. Continuamos viendo el marco conceptual sobre la NIF Serie A y esta vez nos toca hablar un poquito de la norma de información financiera A6 que se llama reconocimiento y valuación. El objetivo es establecer de esta NIF los criterios de evaluación tanto de nuestro reconocimiento inicial cuando se reconoce una operación por primera vez como sus reconocimientos posteriores debido a los cambios que haya sufrido la misma operación. Eh, Hay que recordar que se debe de evaluar y registrar todas las operaciones que afectan económicamente a mi entidad. Y además también, pues, uno de sus objetivos es estandarizar y definir cuáles son los conceptos básicos para poder evaluar de acuerdo a las condiciones, respetando siempre las normas particulares establecidas en nuestra información financiera. El alcance de nuestra NIF es aplicable a todas las empresas que emiten estados financieros conforme a esta normatividad. Pero antes que nada, vamos a empezar a ver el reconocimiento contable. Cuando hablamos de reconocimiento, es reconocer que pasó una operación que afectó económicamente a una entidad. Y por ende, al momento en que reconocemos una operación, automáticamente nos obligamos a evaluarla, a presentarla y a revelarla. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que elaborar su registro contable correspondiente adecuando a las normas de evaluación. Acuérdense, cuantificar en términos monetarios, evaluar, presentar que esta información que afectó a mi o económicamente a mi entidad aparezca presentada en mis estados financieros y revelada y revelando aspectos importantes, sobre todo por parte de las notas, sobre alguna información que describa ciertas situaciones sobre la misma. Entonces, el reconocimiento contable, podemos decir, al momento en que reconocemos contablemente una operación económica que afectó a mi entidad, debemos de hacer su registro formal en nuestro sistema contable. Y obviamente, pues conforme a lo que hemos visto, nos van a producir una cuenta de activo cuando es un bien un derecho, una cuenta de pasivo, una deuda de obligación o una cuenta de capital contable. En este caso tendríamos una cuenta de capital, por ejemplo, social, o que son las aportaciones de los socios, o podría afectar una cuenta de resultados que sería ingresos, un costo o un gasto que afecten una utilidad o pérdida y por ende esto se va a ver reflejado en en el capital contable en la parte de utilidad y pérdida del ejercicio o del ejercicio. ¿Qué criterios debemos de tomar en cuenta para reconocer una operación? Pues que provenga una operación que afecte económicamente a mi entidad. Acuérdense que ya hablamos que eran tres tipos de cuestiones, que son transacciones, transformaciones internas y otros eventos que puedan afectar la información o la información financiera de mi entidad al momento en que hubo una afectación económica. Y respetar lo que hablábamos de la homologación que queremos hacer de los estados financieros básicos para que todos los hagan de la misma forma. Los debemos de evaluar, acuérdense. Debemos de cuantificarlos en términos monetarios. Ojo, deben de estar acorde a su sustancia económica. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de que comprábamos el coche en el postulado básico de sustancia económica, si lo comprábamos para venderlo, obviamente no lo queremos vender al corto plazo, lo vamos a mandar a una cuenta de inventarios. Ahora, que si nosotros lo queríamos para usar nosotros y que lo íbamos a usar más de un año, pues iba a ser un activo a largo plazo, como parte de mi propiedades, planta de equipo, perdón, en el término de equipo de transporte. Eh, También que sea probable que en un futuro ocurra una obtención o un sacrificio económicos que implicaría una entrada o salida, en el caso, por ejemplo, de algunas estimaciones, y contribuir a la formación de un juicio valorativo en función a la relevancia que coadyuve las mismas a la toma de decisiones. Pero etapas del reconocimiento contable. Tenemos dos, reconocimiento inicial y reconocimiento posterior. Como su nombre lo dice, reconocimiento inicial es cuando un movimiento, una operación
ocurre por primera vez que la registramos. Acuérdense, reconocimiento, si reconocemos, tenemos que registrar contablemente. ¿Y esto qué va a generar? Que nosotros tengamos que evaluar esa operación, que la tengamos que presentar dentro de nuestra información financiera y que tengamos que revelar aspectos importantes sobre ese punto. Por ejemplo, compro un coche por primera vez, compré un coche, lo tengo que reconocer por primera vez como un activo. Su reconocimiento inicial es cuando yo registro por primera vez esa operación dentro de mis activos. Está presentada, mis activos a largo plazo. Está presentada, ya le estoy reconociendo por primera vez, pero ¿qué dijimos que le pasa al coche? Que con el paso del tiempo, el mismo se va depreciando, entonces va perdiendo su valor económico con el paso del tiempo. Entonces, al momento en que nosotros afectemos el valor, el coche me salió en 200,000, pero yo le tengo que bajar 10,000 porque ya perdió el valor de acuerdo a mis estimaciones. El valor de mi coche tiene que quedar en 190,000. Entonces le tengo que disminuir ese, esos 10,000 dentro de su reconocimiento posterior por medio de una depreciación. Reconocimiento posterior son las operaciones las modificaciones que hacemos a esa operación inicial, ya sea por una transformación interna, por una transacción u otra. Por ejemplo, reconocimiento inicial, eh, yo vendí una mercancía a crédito, generé una cuenta por cobrar que se llama clientes, o un documento que tenemos una cuenta por cobrar y posteriormente me hicieron el pago. Entonces, ya esa cuenta por cobrar o un abono ya no tendría que tener el valor original o se tendría que liquidar. Pues en su reconocimiento posterior es el registro en el cual vamos a disminuir el valor de esa cuenta por cobrar que nos hicieron el abono o el pago. Entonces, reconocimiento inicial se registra el derecho de cobro que tenemos sobre una cuenta por cobrar. Reconocimiento posterior se elimina la parte que nos van pagando o la parte que nos liquidaron en su totalidad. Espero que haya sido claro. Si no, estamos para servirles. Entonces, aquí dice reconocimiento inicial cuando se incorpora por primera vez en la información financiera al considerarse devengada, acuérdense, cuando sucede una operación. Y en este caso, pues se pueden generar lo que hablábamos, que activos, pasivos, capital, o si hablamos de empresas sin fines de lucro, patrimonio contable. em, Depende las operaciones que se hayan modificado y de acuerdo a las normas establecidas. Y reconocimiento posterior, pues lo que hablábamos cuando se modifica el valor en el que habíamos registrado nuestros activos, nuestros pasivos, nuestro capital o nuestro patrimonio contable y que va a afectar lo que hablábamos del coche. Se reconoció por primera vez a su valor original, sin embargo, pasó una transformación interna, su valor por su uso va perdiendo valor ese vehículo y lo que va a provocar es que nosotros tengamos que hacer una disminución del valor de ese vehículo por medio de las depreciaciones y a eso se le conoce como reconocimiento posterior. Son partidas que modifican al reconocimiento inicial de esa operación. ¿Qué elementos debemos de tener en cuenta, por ejemplo, que pueden ser modificados dentro de los estados financieros por su reconocimiento posterior? Pues lo que platicábamos un poquito, modificaciones a los elementos de las transacciones acumuladas, por ejemplo, la cuenta por cobrar. Nosotros habíamos hecho una transacción, primero hicimos una venta, registramos nuestra venta, registramos nuestra cuenta por cobrar. Sin embargo, nos hicieron un pago, nos hicieron un abono, hubo una transacción, disminuyó mi cuenta por cobrar, tengo que modificar esa operación en mi reconocimiento posterior. Las transformaciones internas, lo que les comentaba, lo del vehículo, que es que va sufriendo cambios o percances, que tenemos que modificar el valor del vehículo por transformaciones internas. Y otros eventos, lo que también ya les había mencionado, la inflación, eso implica que cambien los importes, sobre todo de mis partidas no monetarias, como las propiedades, planta y equipo, y yo tenga que actualizar mi información financiera para que sea lo más cercano que se pueda a la realidad, que sea razonablemente o que realmente represente la realidad económica de mi empresa. Para hacer tanto el reconocimiento inicial con reconocimiento posterior, tenemos nuestras normas de evaluación y es eso que debemos de cuantificar en términos monetarios todas las operaciones o todos los cambios que sufran estos mismos, lo que habíamos hablado, nuestros activos, nuestros pasivos, nuestros capital, entre otros.
Y eso lo vamos ¿dónde se va a decir cómo evaluar una cuenta en específico? Eso nos lo va a decir la NIF Serie C, depende de la cuenta que se afecta. Por ejemplo, si se afecta propiedades, planta y equipo, que es el equipo de transporte, nos tenemos que ir a la NIF 6 y verificar sus normas de evaluación, cómo se evalúan en su reconocimiento inicial y cómo se evalúan en su reconocimiento posterior. Y con eso podremos determinar la forma correcta en que debemos de hacer ese reconocimiento o ese registro contable correctamente. Dentro de la evaluación de los cuantificación de los términos monetarios, vamos a saber que tenemos valores de entrada o de salidas. ¿Qué son los valores de entrada? Pues cuando se incorpora una partida en mis estados financieros. Por ejemplo, compré el coche, tengo que incorporar la partida de equipo de transporte, propiedades, planta y equipo dentro de mis estados financieros porque adquirimos ese coche. Valores de salida, pues es cuando se ponen a disposición, cuando los vendemos, cuando salen de la empresa. Uno, valores de entrada cuando se incorpora una partida, valores de salida cuando sale. Compramos el coche, valor de entrada, lo vamos a usar, cuando ya no lo queremos, que lo vamos a dar de baja, debemos de incorporar el valor de salida. Vamos a ver cuáles son los valores de entrada y cuáles son los valores de salida. El primer valor que tenemos es el valor razonable, que le podemos dar un significado que el mismo puede ser valor de entrada y puede ser valor de salida. ¿Qué es el valor razonable? Por lo general, es el precio de mercado. Por ejemplo, las acciones. Las acciones, el valor de las acciones se generan en conforme a la oferta y la demanda de las acciones en las bolsas, en las bolsas. Entonces, el valor razonable es el valor al que está ese instrumento financiero en esos mercados. Ese es el valor razonable, el valor de intercambio que se pudiera dar o el valor de mercado. Entrada, ¿por qué? Pues obviamente, pues, si nosotros adquirimos un instrumento financiero como es la acción, pues nosotros la vamos a adquirir al valor de mercado. Valor de salida, ¿por qué? Porque cuando nos deshagamos de esa acción, que ya no la queramos, que la pongamos en venta, la vamos a poner al valor en ese mercado a su valor razonable. Espero que haya sido claro. Otros que sí ya son valores de entrada, pues el costo de adquisición. ¿A cuánto adquirí ese coche? ¿Cuánto me salió? ¿Qué incluye? Pues el costo de adquisición es el valor de vehículo y todos los gastos que se generaron por adquirir ese vehículo. Costo de reposición es lo que nos va a salir reponer por un activo, ojo, idéntico. Tengo un coche con determinadas características del mismo año, ya no lo quiero reponerlo porque ya está teniendo fallas, pues, ¿cuánto me sale reponerlo? Pero un activo con las mismitas características, mismo año, mismo modelo y todas las características igual. Este es el costo de reposición. En pocas palabras, también sería un poco del costo de adquisición, tanto el de reposición como el de reemplazo. Y el del reemplazo, tengo un coche que me va a dar el mismo, pero en este caso no quiero comprar el mismo coche. A lo mejor tiene las mismas características, me va a dar el mismo servicio, pero a lo mejor el costo es más bajo. Nada más lo voy a reemplazar, por eso se llama de reemplazo. Entonces, ¿cuánto nos saldría? Si se fijan, los tres serían más o menos el costo de adquisición. ¿Cuánto me cuesta reemplazar este equipo? ¿Cuánto me cuesta reemplazar este coche? ¿Cuánto me cuesta reponer este coche? Entonces, la diferencia entre adquisición, pues el monto que pagamos por un determinado bien. Reposición, reponer, que cuánto nos sale porque ya no funciona este, quiero el mismo equipo, pero con las mismas características. Sería el costo de adquisición en pocas palabras también. Y el costo de reemplazo, pues comprar otro que cumpla con las funciones, sin embargo, no necesariamente tenga las mismas características. Y otro es los valores de entrada, es el recurso histórico, por ejemplo, en el caso de un pasivo, cuando pedimos al banco 100,000 pesos, pues ese es su recurso histórico, lo que me dieron en el pasado, lo que me originó el pasivo, recurso histórico, lo que me originó el pasivo. ¿Cuánto me dieron originalmente? Son los 100,000 pesos. Y tenemos los valores de salida, por ejemplo, puede ser el valor de realización, es cuando vendemos un activo o lo intercambiamos
cuánto recibimos por ese activo. O sea, tengo el coche, ya no lo quiero, lo vendo. ¿Cuál es el valor de realización? Pues es el monto o el importe que nos dieron en dinero por el valor de ese coche. O bueno, que nos dieron por el coche. Valor de liquidación, teníamos un pasivo, el del préstamo, valor histórico 100,000. Sin embargo, hemos liquidado en partes o la totalidad, dimos un abono, pues, ¿cuál fue el valor, el monto? Pues lo que hemos ido pagando o erogando con todos sus intereses. Y el valor presente es un valor que se utiliza sobre todo en relación a algunas estimaciones, que eso ya lo vamos a ir viendo, que es cambiar los flujos que vayan saliendo, que nosotros tenemos estimados que van a salir futuro, descontándole una tasa apropiada del descuento de acuerdo a las condiciones del mercado, la situación financiera, y pasarlo a ese valor, descontándole esa tasa a un valor actual, un valor presente, durante el curso de una operación. Consideraciones. Aquí también vamos a hablar de dos cifras. Podemos hablar de una cifra nominal. Cifra nominal se refiere a lo expresado en efectivo o en equivalentes, pagados o cobrados en su caso. Depende sea la situación. La cifra nominal es lo que aparece en pesos. Cifra expresada es cuando ajustamos los importes de mi información financiera, por ejemplo, debido a la inflación. Un edificio lo compré en 100,000, sin embargo, por la inflación, estamos en época inflacionaria, se va a reexpresar esa información a su valor real, se está reexpresando la información a lo que equivaldría el valor en el tiempo actual debido a la inflación. Y esto es todo. Con esto culminamos nuestra NIF A6, que es reconocimiento y evaluación. Les agradezco mucho. Hasta la próxima.